Hola, bienvenidos a la nueva doctrina en la protección ejecutiva. El día de hoy te vamos a decir cómo mejorar tu sistema de protección y además con muy poca inversión. Te invitamos a suscribirte, poner like y comenzamos. En uno de los videos anteriores te explicamos cuál es la diferencia entre lo que es la protección ejecutiva y los cuidados generales ejecutivos. Estos cuidados generales que todavía algunos llaman la protección ejecutiva light, o como tenemos el café descafeinado, pues también tenemos la protección desprotegida, que generalmente son las misiones de un solo agente que además maneja, y que si bien es cierto que estas medidas llegan a ser útiles, son mejores que no tener ninguna protección. El atentado que sucedió hace unas semanas en la calle de Dakota, donde fueron asesinados, un ejecutivo hizo escolta a pesar de tener un vehículo blindado y que el escolta estaba armado. Esto demuestra que este sistema es insuficiente a pesar de las herramientas que además puede tener. Tenemos que acordarnos de que la protección ejecutiva no es una herramienta, no es una persona, sino es un sistema que nos protege. Así que el día de hoy vamos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar. ¿Por qué? Porque una gran mayoría de los protectores que trabajan en México y en América Latina están trabajando justamente en este sistema descafeinado, por decir algo, en este sistema que llamamos los cuidados generales ejecutivos, en el cual existe un solo hombre que además maneja, que algunos llaman el chofer escolta, ¿verdad? Y que no existe chofer escolta, como te explicamos en ese video. Así que hoy vamos a ver cómo podemos hacer que este sistema, a pesar de que no tenemos mucho para invertir, puede ser cada vez más eficaz y que baje los niveles de riesgo a un nivel bastante aceptable para que inclusive puede ser llamado la protección ejecutiva. Para esto tenemos dos grupos de medidas, unas que no cuestan y otras que requieren una inversión mínima, pero que va a ser muy útil. Así que empecemos primero por las que no cuestan. Son dos cosas que podemos hacer. Uno son los multiplicadores de fuerza. Generalmente nuestros ejecutivos en los lugares donde van, muy frecuentemente como pueden ser las oficinas o puede ser la casa del ejecutivo, cuentan con lo que son los guardias residenciales. Estos guardias residenciales pueden utilizarse como elementos de alerta e intervención temprana, como te lo expliqué en mi libro Protección Ejecutiva en el siglo XXI. Ellos nos pueden ayudar a cubrir estas costuras y alertar oportunamente siempre y cuando la operación nos los permite. Segundo punto muy importante que tampoco requiere inversión es una excelente comunicación que debemos de tener con nuestro ejecutivo. Cuando trabajamos en este concepto que se llama los cuidados generales ejecutivos, o sea, misiones de un solo hombre que maneja, nuestra comunicación con el ejecutivo tiene que ser perfecta. Si yo trabajo en este concepto o administro un grupo que trabaja en este concepto, esta información, esta comunicación tiene que fluir. Y como te expliqué en este video, desde este estudio previo que se supone que ya hicimos, tú tienes que tener definido muy bien dónde se encuentran las costuras que tiene tu ejecutivo, dónde se encuentran estas exposiciones que el ejecutivo tiene. Acuérdate, en el mismo atentado en la calle de Dakota, el ejecutivo fue asesinado en una costura. ¿Qué es una costura? Pues es este cambio de ambiente, cuando estaba saliendo del gimnasio y cuando tenía que caminar unos pasos hasta llegar a su vehículo blindado. Este momento de exposición que llamamos la costura fue aprovechado por los criminales para cometer el asesinato. Así que, como ya te lo habíamos comentado, estas costuras tienen que estar muy bien definidas a lo largo de todos los días en los cuales estamos operando con el ejecutivo, y cuando los definimos tenemos que hablar con el ejecutivo, tenemos que explicarle el peligro que estas costuras conllevan y, de ser posible, anularlos. O sea, si resulta posible y si resulta más seguro entrar por el estacionamiento, por ejemplo, al gimnasio sin tener esta exposición, pues se hace. Si no es posible, hablamos con el ejecutivo para variar los horarios en los cuales
va a estar entrando y saliendo para que no sea tan fácil y a la vez reforzar la velocidad, por decir algo, con el cual el ejecutivo se va a mover para que no se quede mucho tiempo en la costura, etcétera. Así que esos son algunos de los puntos que nosotros podemos hacer directamente para mejorar sin necesidad de recurrir a nadie más y sin necesidad de invertir. Ahora bien, tenemos otro grupo de medidas que podemos y debemos de usar que van a requerir un poco de ayuda por parte de las empresas especializadas en protección ejecutiva, pero que esta ayuda será muy valiosa porque nos va a dar muchos beneficios. El primer punto es la inteligencia. En el sistema, cuando estamos trabajando de un solo hombre de cuidados generales ejecutivos, es sumamente importante, como siempre en protección ejecutiva, saber dónde nos movemos, cuáles son las zonas en que nos movemos, cuáles son los delitos más comunes en estas zonas, cuáles son los horarios en los cuales estos delitos se cometen y cuáles son los lugares en los cuales esos delitos se cometen. Esto nos va a ayudar a planear nuestras rutas, platicar con el ejecutivo y explicar cuáles son los lugares y horarios que tenemos que evitar. Ese es el primer punto que nos permite reducir los riesgos. Y esto lo hacen las empresas especializadas con una inversión ocasional, una inversión mínima que realmente pues vale mucho la pena. No es un costo fijo, así que si nosotros trabajamos en este esquema, podemos solicitar al ejecutivo que cubra esta ocasional necesidad, ¿verdad? O si estamos trabajando, si estamos más bien administrando un grupo de protectores que trabajan en este esquema, podemos solicitarlo de las empresas especializadas. Realmente pues, no es una inversión importante. Inteligencia. Ahora va la parte más importante, que es la contravigilancia. Contravigilancia, como te expliqué en este video, nos sirve para intervenir y detener el ataque en su fase de preparación, que eso es lo más importante de la protección ejecutiva. No estar esperando a que llegue el ataque, que como nos damos cuenta no vamos a poder hacer muy probablemente nada o muy poco, o es un juego de azar y no queremos nosotros jugar el azar con nuestra vida, ¿verdad? Entonces estamos tratando de detener este ataque en fase de preparación. Cada ataque planeado lleva un proceso de observación por parte de los delincuentes, en el cual tienen que pasar meses estudiando nuestros movimientos. La contravigilancia lo que hace es detectar este proceso de ataque cuando todavía se está desarrollando y cortarlo en este momento. Por supuesto, como un solo hombre, pues no puede detectar ese tipo de actividades hostiles. Podemos solicitar nuevamente de las empresas especializadas ocasionalmente realizar esta tarea de contravigilancia y con esto podemos detectar quién y cuándo nos está observando. Si nuevamente regresamos a este atentado en la calle de Dakota, nos damos cuenta que los delincuentes sabían perfectamente dónde va a estar el ejecutivo, en qué momento y que todos sus movimientos han sido debidamente estudiados. Así que la contravigilancia prevé que sucede esto. Es nuevamente una actividad que no representa un gasto fijo, se puede realizar una vez de vez en cuando y con base a los hallazgos se desarrolla la operación que va a seguir. Efectivamente no tenemos que tener esto como un gasto fijo, sin embargo nos representa 3 beneficios. Primero, detectamos si nos siguen o no y puede detener un ataque en la fase de preparación. Segundo, si administramos la protección ejecutiva, si somos administradores trabajando en este esquema, nos ayuda a ver el desempeño de nuestros elementos en los momentos que estamos trabajando. Que más bien ellos están trabajando, nos permite dar una evaluación, evaluar su nivel de alerta, cómo están trabajando directamente en lo operativo, y eso es algo que pocas veces como administradores podemos ver, a menos que los agentes de contravigilancia nos apoyen. Y tercero, nos va a ayudar a tener un nuevo estudio de seguridad cada vez que lo hacemos. Así que a través de esto podemos dar feedback tanto a nuestros escoltas como al propio ejecutivo, cuáles son las cosas que puede mejorar. Así que con una inversión pues mínima en contravigilancia podemos tener todos estos beneficios
y nos ayuda a elevar mucho todo lo que es el nivel que realmente tenemos en la protección ejecutiva. Finalmente, técnicas de alerta temprana. Si nosotros estudiamos todo lo que hace nuestro ejecutivo y vemos de que existen las costuras que nosotros no podemos cubrir o que serían los movimientos muy rutinarios que el ejecutivo tampoco puede evitar, que son las exposiciones que no son posibles evitar, entonces podemos inclusive pedir una empresa especializada que nos permite a realizar estas tareas de alerta temprana. O sea, como en este caso que estábamos comentando el gimnasio, tener una empresa que nos pueda ayudar a realizar las actividades de alerta temprana y avisarnos nada más este día, nada más en este horario, si es seguro o no salir y poder realizar las actividades que tiene el ejecutivo, como te lo explicamos en el video sobre alerta temprana hace algunos meses. Así que te puedes dar cuenta que independientemente que estás trabajando o estás administrando unos grupos de un solo hombre que además está manejando, que realmente sabemos que es un sistema muy limitado, con muy poca inversión y con mucha comunicación, podemos elevar muy considerablemente los niveles de seguridad y de esta manera poder operar de una manera mucho más segura, no solo para los ejecutivos, sino también para los escoltas. Muchas gracias.